Bienvenidos a este capítulo número 15 de Entrevista Andre. Hoy estoy por acá en un local comercial de Germán Muenala, del Ecuador, y con él vamos a grabar este capítulo número 15. Y si hay alguien para contar historias y para contar una anécdota muy interesante de vida, de migración, es Germán. Germán es del Ecuador, es indígena del Ecuador. Y bueno, lo conocí porque su hija me escribió a través de Instagram y me invitó acá a su local, donde ya grabamos parte de la crónica y también donde vamos a hacer este capítulo número 15 de Entrevistandre. Germán ya me invitó a tomar juguitos, estamos aquí tomando agua, hablando, y tiene una historia muy interesante de migración. Germán, ¿cómo vamos? Bienvenido. Sí, estamos bien. Primeramente, muchos saludos ¿cómo se llama tu canal? Entrevistandre se llama esto. Bien. Bueno, primeramente, perdona, córtale. No, dale, esto no lo corto. Bien. No, es que es difícil, eso es como tu apellido, Muenala. A mí al principio me costó trabajo decirlo. Germán, arranquemos contando de tu vida en Ecuador. ¿Cómo era tu vida en Ecuador? ¿Qué hacías allá? Bueno, antes de salir acá a Europa, mi vida era un obrero de una fábrica textil San Miguel. Ujú. Trabajé hasta los 17 años y luego me fui al ejército, estuve igual 2 años y luego me involucré con un grupo musical que se llamaba Ñucanchiñán y tuve la oportunidad en los años 90 de viajar con ellos a Hamburgo, Alemania. Bueno, pero no te me adelantes tanto. Ah, ¿Hasta los 17 trabajaste? O sea que ¿desde qué edad trabajabas? bueno, prácticamente desde muy niño yo trabajaba haciendo alpargates, hacía instrumentos musicales, salía a vender en el mercado de mi pueblo, Otavalo. Ya. Pero como empleado. Eh, ¿O trabajas en un negocio familiar? Autónomo, familiar, pero en la empresa textil ya pasé a ser empleado. Esa era mi primera y última vez que trabajé para una empresa. Y luego cuando prestas el servicio militar, ahí tienes que cortarte el cabello y renunciar de pronto a esas raíces indígenas o en el ejército, ¿qué les dicen con el tema del cabello? En la empresa textil era cuando estaba trabajando, cuando cumplí los 19 años, Ujú. llegaron las leyes que debía tener la libreta militar, en el cual a partir de ahí ya tuve que marcharme a hacer el servicio obligatorio. Y cuando llegué ahí ya me tomaron los datos, entonces en la peluquería decía que sí, nos puede, o sea, ahí la decisión es nuestra, ¿no? Ujú. Como indígena que soy, pues les dije que no me corten el pelo, quiero hacer el servicio militar con el pelo largo. O sea que tú nunca te has cortado el cabello, digamos, bajito, siempre largo, siempre has mantenido el cabello largo con la moña, ¿cómo le llaman eso? La trenza, ¿no? La trenza, sí. Siempre he tenido el cabello largo. A mis 19 años Mm. tenía largo, muy largo, tenía, Sí. muy largo. Me enrollaba por aquí el cuello y me sobraba aquí. Y con mi casco, mi fusil, y era Bueno, un orgullo. no he visto eso, no he visto eso. Es que éramos uno de los primeros que pisamos el servicio militar con pelo largo. Bueno, Germán, ahora sí hablemos de ese viaje o ese primer viaje a Europa, es a Alemania con un grupo musical. ¿Se vienen a aventurar o ya venían con una gira, algún manager que los trajo? ¿O cómo fue esa historia de viaje con un grupo musical ecuatoriano? Me imagino que con música de tus raíces, pero Alemania, ¿cómo es esa vuelta? Sí, como te comentaba que yo era perteneciente a un grupo de mi tierra natal, Otavalo, de San Juan.
Entonces éramos unos chicos del barrio, así de la comunidad. Ujú. Entonces ahí hicimos el grupo y tuvimos la oportunidad de ganar un festival por el cual, por ser triunfadores de aquel festival, el manager se había fijado en nosotros, en el grupo. Y partieron como 4 miembros de ese grupo. Entonces al siguiente, creo que al cuarto viaje, me involucraron en ese viaje, que recuerdo que es en el año 90. Ahí es cuando llegué con el grupo musical Hamburgo, Alemania. ¿Cuánto tiempo dura esa gira? Esa gira duró 3 meses. Entonces, al cumplir los tres Ujú. meses, tuvimos que volver porque ese era el contrato con el manager. Y Ya. volvimos a Ecuador. ¿Recuerdas cuánto ganaban o cuánto te ganaste en esa gira? Ese tiempo era nuestra música era muy, muy, muy acogida. Era fantástico. Era, era una novedad vernos con los pelos largos, Mm. aborígenes ahí Ujú. tocando y era impresionante. Ya. ¿Pero te Entonces, acuerdas de lo que ganaste en esa gira o no te acuerdas? bueno, en el primer viaje no gané porque éramos Solo solo corto camine tiempo, para que conozca. y bueno, Mm. conocer y volver, ¿no? O sea, Ese era el contrato de poco era tiempo. venir a conocer, a hacer turismo, pero no te pagaban. O era un pago mínimo. No, era una manga que se llama, que tocabas, Ujú. vendíamos cassettes ese tiempo Ah, ya. y prácticamente era, pero el manager se llevaba todos los gastos que invertía, ¿no? Ya, Entonces, ese fue solo 3 meses ya. entre tener un coche, porque ahí hay que movilizarse en coche, Ujú. tener un coche y las estadías, la comida, entonces no era para ganar tanto, ¿no? En Ya. 3 meses. Entonces tuvimos que volver y al volver a Ecuador, entonces ahí mi aventura en solitario. Entonces ya tuve la necesidad de yo mismo volver a Europa. Volver, tengo que volver. Entonces ahí es cuando yo, pero un poco me arrepentía, ¿por qué tengo que irme? Pero es que prácticamente yo no tenía la necesidad porque mis padres me ayudaban en todo, yo no tenía ni créditos ni nada Ujú. bueno, yo te hablo de mi persona, no, No no, tenías deudas ni no nada. tenía nada. O sea, tú decides aventurar es simplemente Sí, porque tu porque era espíritu joven. y dije, voy a ir a... ¿Y te vienes para Alemania o vienes para España? No, a Alemania. Entonces, pero yo no tenía dinero, ¿no? Claro que el primer viaje, como te comentaba, al volver, yo no vine con dinero. Ujú. Entonces ahí ya digo, ahora tengo que volver. Pero ¿cómo? Tenía una vaca, un cerdo, una bicicleta, una moto, todas mis pertenencias, tuve que venderlo, ¿no? Sí, para juntar el pasaje. Sí. Entonces ya junté el pasaje, pero y un poco que Mm. me ayudó mi padre. Pero para la bolsa de viaje no tenía. ¿A Entonces qué le llamas bolsa de viaje, Germán? es como cuando vas a un país, en la frontera te decían, ¿a qué vienes? Turismo, porque Mm, turismo pues tienes que enseñar ya, dinero. tú le llamas bolsa de viaje al dinero Al que te dinero piden que tienes, para eso, ingresar. Ah, para ya. enseñarlo. Ujú. Así funcionaba esos años, ¿no? En los años 90. Entonces, como no tenía para bolsa de viaje, ¿qué se me ideó? Un plan que, ese tiempo era en sucres, un 50 sucres, era verde Mm. y Sucres ecuatorianos. sucres ecuatorianos. 50 sucres era el tamaño del dólar Ah. igualito, el tamaño y el color. A cuál billete de dólar? Eh, pues hasta $100 Ya. había, ¿no? 20 Sí, sí. dólares. Entonces, pero a los dólares, como es del mismo tamaño, 50 sucres, un paquete así grande, ¿no? Ujú.
y los dólares reales por encima. Lo junté así y digo, así me voy. Así que yo... O sea, una trampita ahí para poder demostrar de que Eso, tenías dinero. sí, Metes los billetes de sucres en medio de los dólares para que se viera un montón, un fajo grande, correcto. y tratar de engañar ahí en emigración Sí, cuando te pedían el monto que debes traer al país. claro. Entonces yo no quería involucrar a mis padres que me den dólares de viaje, ¿no? Yo quería hacer mi viaje en solitario, un mochilero, ¿no? Ujú. Así que me preparé mi mochila, mi saco de dormir, mi guitarra y un paquete de tizas que compré en mi pueblo. Mm. Entonces ese era mi equipaje. Y Las había un tizas, paquete las de... tizas son las de dibujar. Sí, para que en las pizarras, ¿no? Ujú. Para pintar en el suelo. Porque, bueno, yo sé pintar también. Ah, ya. Soy muy multifacético, digamos. Muchos talentos. Sí. Entonces, ya con esa mochila y la guitarra y mi segundo viaje, mi aventura con mi fajo de dólares y un pasaje era para llegar a Frankfurt. Otra vez Alemania. Sí, otra vez a Alemania, ya no a Hamburgo, esta vez Ujú, a a Frankfurt. Frankfurt. Entonces tenía un contacto de una amiga que le conocí en Otavalo, una alemana. Entonces ella me iba a esperar. Fijamos fecha que ese día voy a ir, ¿no? Entonces ella me esperaba en Frankfurt. Pero al aterrizar el avión, ya yo como ya sabía que voy con problema, ¿no? Sí. Me puse nervioso. No sabía el idioma también porque es que no sabía, porque en el No sabes ni primero, decir Hallo, ni Guten Morgen, ni siquiera eso. eso sí, porque para comer, Ajá. obligatoriamente en el primer viaje aprendimos como para movernos, pero para ya un diálogo que te diga, Ya, oye, ¿a claro, sí. cuánto Es vienes? diferente. ¿Cómo es? Y papeles que no, pues yo no sabía qué me ponían. Y con los dólares ahí abiertos en la mesa, entonces ya me encerraron ya O sea, te adentro. pidieron. Sí, me O sea, pidieron. tú creías que solamente haciendo así ibas a pasar, pero resulta Yo, que te dijeron, claro, ven, muéstrame los billetes. claro, Y claro. cuando te hacen poner los billetes sobre la mesa, ¿qué pasa ahí? Todo era 50 sucres, entonces me pillaron ya desde ese momento ya no se podía decir nada, así que adentro al calabozo, hasta que llegue la hora de que el siguiente avión vuelva a mi país, a volverme ahí. ¿Te devolvieron? No, estuve ahí ya detenido pasaron como 5 horas, en el cual yo dije ya me faltaba poco para llorar porque dije todos Ujú. mis sueños de venir a Europa quedan truncados ahí. Sí. Hasta que de repente la puerta se abrió, ¿no? Escuché las llaves y se abrió de la celda. Ah. Entonces me pasaron a otra habitación, digamos una oficina, ¿no? Allá esperando mi amiga. Entonces la amiga había garantizado todo, la Ah, ya. estadía Te y salvó la vida. me salvó la Pero vida. tú habías avisado que tenías una amiga, que sabías Sí, que ibas a llegar, y sí, entonces la llaman y bueno, ahí ya sí, tienes como esa garantía y sí, ella quien dice, no, yo lo voy a recibir, tranquilos. sí. Entonces, tenía solamente un número de teléfono en una libreta. Eso ¿Habían es lo que... celulares para esa época? No, ese tiempo no había celulares, no existían. Entonces era todo por teléfonos, Ujú. llamadas, así, por cabinas. Entonces la amiga había estado esperando y como te digo, ya garantizó mi entrada y entonces ahí me arrodillé, así puse la mano en el cielo, dije, ya estoy adentro. Ahora sí que no salgo hasta que... Y así fue mi aventura Ujú. y entré a Frankfurt. Luego la amiga era de Stuttgart, un pueblito que se llama Tübingen. Ya. Entonces ahí es cuando ya me quedé unos días y bueno, yo tenía que salir.
Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo duras en Alemania viviendo y qué haces para poder vivir en Alemania? ¿De qué trabajas? ¿Qué trabajos tienes en esos días que estás por ahí? ¿Cómo te rebuscas? Eso es lo que parto ya desde esa familia, que ya era una semana, entonces digo, tengo que hacer algo, así que yo me marcho a buscar mi vida, ¿no? Ujú. Porque mi idea era encontrarme con un grupo musical por ahí y trabajar con ellos, tocando en las calles. Entonces, pero al partir, mi amiga me recuerdo que me dio comprando un billete de tren que iba a Frankfurt, volverme a Frankfurt, porque yo sabía que en las peatonales siempre se encontraba músicos sudamericanos tocando, ¿no? Ujú. Y así fue. Entonces, con el pasaje ese ya partí a Frankfurt, pero no encontré nada, la peatonal grande, me fui para arriba, bajé para abajo y no se escuchaba nada. Y yo era nervioso, ¿no? Porque ya me ponía nervioso porque yo nunca había pintado en las calles, aunque sé pintar, Ujú. sabía pintar, ¿no? Pero no había hecho esas cosas. Entonces, pero digo, me puse nervioso y empecé a pintar, porque tenía que empezar de algo, Ya me ¿no? imagino que estabas sin Claro, dinero. sin dinero, claro, sin dinero. Entonces te pones a pintar que en las calles por donde pasa la gente, por ahí te pones a pintar que, con las tizas. Sí, con la tiza recuerdo que hice la cara de un indígena, la portada de, me acuerdo, un grupo Iyapu, un grupo chileno, la portada ese con un dibujo grotesco con una flauta. Mm. Entonces esa carátula lo tenía en mi mente. Entonces lo pinté, un dibujo rústico, ¿no? Y la gente me echaba monedas. Ujú. Entonces cuando alzaba a ver, en poco momento tenía el sombrero y el estuche ya mucho dinero. Ese tiempo era marcos, Marcos. monedas blancas, solo blancos. Entonces las chiquitas eran las de bronce, ¿no? Los fénix. Entonces, al contarlo, era dinero. En media hora que estaba ya tenía como, me acuerdo, 200 marcos. ¿Que era buen dinero? Buen dinero, Como en media hora. por decir ahora Sí. en euros, ¿cuánto? Más o menos. Digamos como 150 euros, más o menos. En media hora. Sí, había mucho dinero, había mucho dinero. Entonces, continuaba así, pero Me imagino tú emocionado, feliz. emocionado, emocionado, pero solo empezando la cara, así haciendo como se tocaba hacer gigante el dibujo, ¿no? Ujú. Pero es que yo llegué un 2 de noviembre, en muy frío, frío, frío. Imagínate, en 2 de noviembre, aquí estamos de España, No, y pero aquí, ahora es, para la fecha de la sí, grabación de este podcast es noviembre 25, estamos noviembre 25, noviembre sí, 24, y ya hoy, por ejemplo, yo estoy con mucho frío y no me quiero imaginar en Alemania para esta claro. fecha como está. Y tocar con las manos, con tus dedos, el pavimento, ¿no? Ujú. Pintándolas. ¿Tú hacías el dibujo en la Entonces, calle? O sea, sí, en el pleno suelo, en el en pleno piso. pleno suelo, sí. Entonces pintando, dándole forma, las sombras. Entonces imagínate los dedos. Entonces por eso es que lo hacía, terminé la cara, ¿no? Luego dar los detalles, pero ya me caían las monedas. Entonces Da mucho frío. mucho frío, demasiado. Entonces así yo pensaba continuar así, pero el frío no se podía. Y las penurias llegaban ya en la tarde, en la noche, porque ahí a estas horas, por ejemplo, como te digo, en noviembre, ahí anochece más temprano, 5 de la tarde ya será oscuro ahí, porque oscurece más antes que aquí en España. Ujú. Entonces ya en la oscuridad, ya, ahora ¿dónde voy a dormir? Bueno, pero tenías dinero en el bolsillo ya Ya con todo ese con montón dinero, pero como de no sabía monedas y... hablar, digo, ahora la aventura empieza, pero tengo que comer primero, así comiendo y
una chica me dice en castellano, ¿no? Me alegré cuando me habla en castellano. Me dice, hoy te viste pintando, me dice. Ah, ¿me has visto? Le digo. Ah, mi nombre, me presento, ¿no? Soy Germán y tal. Resulta que era una chilena. Dice, hoy te he visto pintando. Dice, ¿te gusta el arte? Así, que la guitarra, que viajas solo. Y así plantándole conversa y me lleva a su casa. Bueno, pasé otro día más y así O sucesivamente sea, todos los la días. conoces esa y de una vez ella te da... Sí, No, que qué bendición. la gente de ahí es distinto en Alemania. En Alemania es muy distinto. Que he conocido mucha gente, mucha familia que me acogieron y son otro tipo de personas. Bueno, ¿y ahí qué? Al otro día, a seguir pintando. Sí, ¿Cuánto tiempo duraste haciendo ese oficio de pintar en la calle en Alemania? al siguiente día ya compré otro billete para otro pueblo Mm, que se llama Bremen. Entonces recuerdo ahí que llegué a Bremen y en Bremen estaba empezando a salir gente, ¿no? Pero hacía un frío terrible. En Bremen era una peatonal, recuerdo que era como una especie de túnel, así. ujú. Entonces la peatonal, centros comerciales ahí, pero veía a todo lado y estaba empezando a pintar en el suelo cuando llega la policía. La policía en alemana, Passport. Entonces empezaba ya los problemas. Yo digo, que es que prácticamente yo no hablaba alemán. Sí. Entonces, con ver el pasaporte me dice, aquí no puedes hacer nada, es que es una peatonal. Creo que me dijo así. Me dijo, más allá, vete allá. Y me fui ahí, pero ya no había gente, ¿no? Ujú. Era botado eso. Y digo, ay, si pinto aquí, ¿quién me va a colaborar? Digo, voy a esperar a ver qué hago, si pinto o me marcho a otro pueblo. Cuando escuché el sonido de unas flautas, digo, ¿qué? Es unas flautas. Y fui a ver, y habían sido unos amigos que nos conocimos en Otavalo, en mi pueblo. Qué casualidad, ¿no? Sí, una casualidad Germán, grande. ¿cuántos años tenías en ese momento? En ese momento tendría mis 26 años. Y entonces te encuentras con tus amigos, la felicidad me Sí, imagino yo total. sí, una felicidad grande porque eran amigos que nos encontrábamos en las peñas tocando música. Chapapo, ¿cómo estás? Y saludándonos. Y el grupo se llamaba Kumay, de Quito. Pues con esos compañeros trabajamos un cierto tiempo, trabajamos y así iba conociendo a más gente. Y hasta que volví a contactarme de nuevo con el manager del primer viaje. Así que me llamó el manager y con el manager trabajé un lapso de casi 5 años ¿Haciendo música por haciendo Alemania música o por Europa? por toda Europa. Viajé a Suecia, Dinamarca, Holanda, Checoslovaquia, estaba en Polonia, y nunca estuve en Francia, no llegué a conocer Bélgica, también estaba. ¿Cuál era tu situación en ese momento? ¿Regular, irregular? ¿Cómo hacías para moverte o para estar en el país? ¿Lograste alguna licencia de trabajo o estabas de manera ilegal? ¿Cómo estaba la situación? La situación en ese tiempo éramos ilegales porque como cada país ese tiempo, bueno, hasta hoy, ¿no? 3 meses puedes ser como turista y al pasar los 3 meses ya eres ilegal. Entonces, al pasar 3 meses ya corríamos el riesgo Ujú. de ser deportados y así nos manteníamos. Teníamos que salir a otro país para que en la frontera nos selle un sello
como que entramos, en este caso, ejemplo, nos íbamos a Holanda, en la frontera nos sellaban la entrada a Holanda. Entonces entrábamos, podíamos estar 3 meses más en Holanda. Entonces nosotros pasábamos a Holanda, pero por una semana, por 4 días, porque nos gustaba Alemania. Esperábamos la noche que no había mucho control y pasábamos la frontera volviendo otra vez a Alemania. Siempre por tierra. Siempre por tierra. Y entonces de repente otro control, lo de los alemanes, ¿no? Entonces como teníamos el sello de Holanda, entonces decía, estos han venido hace poco. Entonces, y así sucesivamente, así lográbamos jugarnos la estadía por largo tiempo. Ya. O sea, que ahí duras en ese proceso de haciendo música unos buenos años, unos 5 años, y después... Sí, porque tanto que nos acogían esos tiempos como hasta la policía es lo que nos protegía a nosotros, porque éramos algo novedoso, aborígenes, exóticos. ¿Qué pensaría la gente? La gente pensaba, muchas veces nos preguntan, Indiana, que vives en los árboles, como han visto documentales, desnudo o en caballos, decía. Entonces, sí, nosotros decíamos así. ¿Le sacaron provecho a eso? Sí, y entonces la policía igual estaban emocionada al vernos así, nos custodiaban mientras tocábamos la música. Y era buenos tiempos, pero yo recuerdo que en un año nos multiplicamos muchísimo, muchos. Por ejemplo, yo traje a mi hermano. En un mes yo le llevé a mi hermano a Alemania, a mi familia. El otro compañero también lleva a su primo, a su hermano, a su pariente, lo que sea. Y el otro, entonces así sucesivamente, que un grupo traía, ya se volvían a su país, ya volvían con un grupo suyo. Ya eso se volvió en un negocio. Un grupo musical. Eso. En este caso yo traje a mi hermano, ¿no? Pero no en plan negocio, porque mi hermano es mi hermano, yo le ayudé a mi hermano. Y así sucesivamente nos ayudamos. Pero había gente que, en ese caso, digamos, ¿no? Yo, en vez de traer a mi hermano, traigo un grupo musical. Y ese grupo trabajaba para mí, ¿entiendes? Entonces, cada uno traían la gente para diferentes casos. Entonces, por esa razón nos multiplicamos muchísimo, muchos grupos, cosa que en un año nos encontrábamos en una plaza, nos encontrábamos como 5 grupos, 6 grupos. ¿Ya era mucho? Claro, entonces la gente de los paseos, de las tiendas, normal, si todos los días estás con la flauta, pi, 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 llega otro día, pi, 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 la flauta, todos los días, hasta yo me cabrearía, ¿no? Entonces ya poco a poco ya se empezaron a aburrir la gente. ¿Y se ganaba bien para ese momento con la música? ¿O se podía vivir de la música? Esos tiempos sí. Y luego ya empezaron a echarnos, ya no podíamos tocar o sea que la música se decayó mucho hasta los 95. Ya. Entonces ya a partir de ahí yo ya me puse en meter a trabajar en artesanía. Así que a partir de ahí ya soy autónomo, libre y andaba vendiendo, igual con el mismo riesgo de que nos coja la policía. Seguías ilegal. ¿Y seguías en Alemania? En Alemania, sí. ¿Y cómo haces para ir a parar a España? Me acuerdo que en los tiempos de invierno siempre vendíamos un corto tiempo porque hacía mucho frío. Entonces entraba a ese tiempo, había Cashtar, los centros comerciales, habían revistas, cosas de eso. Entonces ponían Italia, ponían Portugal, entonces siempre me gustaba ojear, ¿no? Y ojeando digo, Italia, bonito.
mucha gente, amigos míos están en Italia, otros amigos están en España, otros dicen, pero ¿qué hacen en España? Yo decía, en España, pero si la moneda es bajo, pesetas, yo decía, ¿no? Y unos amigos ya estaban aquí en España. Sabían decir, vente acá, acá estoy bueno, pero yo, ¿para qué voy a ir? Aquí en Alemania estoy bien. Sí, acá está bien, vente, decía, pero la moneda muy baja, ¿no? Yo, yo pensaba eso. Ujú. Así que veía los esos y de repente me metí en problemas por, como te digo, por ilegal. Yo no hacía cosas malas, solamente mi delito era ser ilegal. Ujú. Entonces hacía de tanto de salir, entrar, ya me ficharon. Entonces al ficharme me dieron un tiempo de expulsión que me salga, como que me dio 10 días. Entonces me dio tiempo a preparar el coche, a preparar instrumentos. Así que yo, mi hermano, mi hermana, y con destino a Italia estábamos yendo. Ya. O sea, de Alemania te dan 10 días para salir. Sí, O sea, nos dieron. te dan 10 días, pero te van a Sí, expulsar del sí, país. Entonces dices, arranco para Italia. a Italia. Entonces mi plan era viajar a Italia, ¿no? A buscarme ya nuevos horizontes. Pero ya estando en Francia y mi mujer me llama, me dice, tengo unos familiares que están en España. Dice que vengan allá, que dije, son tíos de mi mujer. Entonces yo cambié los planes, dijo. Tenemos un tío que está allá en España, vamos allá. Así que venimos acá a España. Bueno, Nuestro, ¿y acá qué te pones a hacer? aquí pues igual vendiendo artesanía en las calles. Cuando llegué era distinto el trabajo Ujú. nuestro, porque en Alemania se trabaja todo el día, ¿no? Vendiendo o en las ferias, las fiestas, ahí es todo es de día, pero a las 10 de la noche ahí hacen apagar todo, hacían cerrar todo, ¿no? Ujú. Pero aquí, al venir aquí, había un cambio distinto al trabajo de eso, en cual cuando llegamos sufrimos mucho aquí en España. Ujú. Eh, por ejemplo, al venir, no todas las ciudades tienen peatonales, aquí en España también, Eso te iba a preguntar, o sea, ustedes vendían artesanías, pero en la calle. en la calle. O sea, o sea, un puesto ahí en el suelo, poner las artesanías en el suelo y así vender de manera ambulante. Pirata, eso, Sí. pirata lo llamamos. Sí, sí, sí. Viene la policía y corríamos. Y corra, viene la policía, recoja rápido y nos vamos. Corre. Ya. Y pasó mucho tiempo que nunca conocí esto de ser legal, ¿no? Ujú. Trabajar legal no se podía porque en Alemania, como me ficharon, no podía hacer los papeles. Así que aquí en España, igual, como todo, principio es duro, ¿no? Entonces, eh, ¿Necesitas dinero? Ah, ya. Bueno, y entonces, ahí ya cuánto tiempo había pasado desde que habías venido a Europa y en qué momento dices, bueno, voy a empezar a pasar mis papeles, necesito regularizarme también, o nunca pensabas en eso. sí, pensaba en regularizarme de otra manera. Bueno, Ujú. voy a volver un poco, ¿no? Sí. Mira, para regularizarse en Alemania, ¿no? Había eh, dos maneras, como tener un contrato de trabajo, ¿no? Y otra era casándose. Ujú. Como ese tiempo era soltero, ¿no? Ujú. Yo a mi padre le dije, voy a casarme en Alemania, así que hazme los papeles traducidos en alemán. Tocaba legalizar en el consulado alemán en Ecuador. Era un largo Ujú. trámite, ¿no? Entonces todo eso llegó a mis manos. Ya con mi amiga, antes para casarse, para tener los papeles en Alemania, tampoco era fácil, ¿no? Entonces lo que me enteré por amigos peruanos, decían,
vete a Dinamarca, ahí te casas y vuelves enseguida y ya eres legal. Mm. Y toda la gente hacía eso. Se iban a Dinamarca, a otro país, a casarse. Y volvían, ya tenían ya legal los papeles, ¿no? ¿Por qué hacían eso? Porque en Alemania era una serie de Más más complicado. complicado. Entonces, en Dinamarca decía que se puede casar con hasta con un ilegal, ¿no? Siempre que la mujer sea europea, ¿no? Ujú. Entonces, por medio de los amigos peruanos yo me enteraba que se iban a Dinamarca, volvían Ujú. casados, ya tenían su carnet. Entonces, eso iba a ser. Entonces ya pasamos a Dinamarca, ¿no? Con la amiga, eso. Entonces ya, antes de entrar ahí dije, pero ¿qué voy a hacer? Solo por papeles, digo, no. Y si me caso, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya estando ya para, para legalizar, A punto. digo, no le digo. Yo me echo para atrás. ¿De verdad? O sea, De ¿cuál verdad. es la razón por la que tú dices no me caso? ¿Porque sentías que estabas como traicionando tus principios, tus raíces? Es que yo le vi como son otra cultura. Por ejemplo, nosotros como indígenas o sudamericanos, ¿no? Yo te hablo por mi cultura Ujú. de indígena, ¿no? Que no es ser machismo, ¿no? Pero ahí como yo también tenía mis amiguitas también, ¿no? Ujú. Entonces como pasaba todo eso, entonces yo no quería que Sí. me dominen, ¿no? Que me manden, Ah, ya, que ya, me ya, digan, ya. haz esto, ¿no? Entonces, Dejémoslo claro, ahí, ya lo claro, entendí. claro, claro. Entonces si me logro casar y me va a tener ahí Ajá. que haz Sí. esto, haz el otro, no, dije. Entonces No yo quieres estar no, sujeto ahí, no. no quería estar sujeto a eso. Por esa razón, así que yo di paso atrás. Ok, Entonces, eso te digo, había dos maneras. O sí. bien tenías un contrato de trabajo Ujú. o casándote. Ok. Entonces yo, como para hacer un contrato de trabajo, yo estaba fichado, Ujú. entonces no podía... Sí, tú no podías legalizarte además, allá fácilmente. claro, como te digo, es que no quería ser mandado por nadie. Ujú. Siempre he sido liberal, autónomo. Y si conseguía un contrato de trabajo, igual iba a ser, haz esto, haz esto. Siempre Ya. debía tener un jefe. Sí, 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 Eso es lo que no, a mí no me nunca, gustaba. nunca, nunca has sido empleado, siempre Nunca, has sido nunca. independiente. Ah, bueno, al principio Bueno, al cuando eras muy principio, joven. eso. Bueno, listo, pero vamos a España. En España te pones a vender en las calles. ¿Cuánto duras en eso? ¿En qué momento entonces sí logras regularizarte? Porque tú ahora eres una persona autónoma que tiene su propio negocio, que tienes un local, que ya tienes tu familia aquí en Alicante, que ya está radicado, que tus hijas están estudiando, que también me gustaría que me contara acerca de eso. Pero entonces, ¿cómo haces para lograr darte o lograr regularizar tu situación en España? Que es donde lo haces, ¿no? Sí, llegamos en el 2000, como te contaba, llegamos aquí y nos pensábamos como en Alemania, así buscar peatonales y ahí tender nuestra artesanía, así hasta que consigamos papeles, ¿no? Porque yo estaba bien ilusionado que el familiar nuestro nos iba a ayudar, como él era residente aquí, pero el caso no fue así. Entonces, como no era así, pues escuchamos que en Murcia, aquí en la provincia de Murcia, cogían eh, para legalizar gente que trabajan en el campo, cogiendo naranjas, o plantando cebollas o lo que sea, ¿no? Pero eso se escuchaba mucho en Alemania mismo, que en España están dando papeles, residencia y dan trabajo. Entonces, con esa expectativa de cómo conseguir, entonces hasta llegamos a ir preguntando en empresas si nos cogían para coger cebollas o lo que sea, ¿no? Ujú. Pues ya en plan de legalizarnos. Pero no fue tan fácil. O sea que en ningún lado nos cogía, porque
Ya ese tiempo ya había muchos latinos que tenían residencia, entonces cogían solamente gente con residencia, cosa que no teníamos. Entonces ya hasta el dinero se nos terminó y el coche se nos dañó, el coche de viaje, así que yo ya estaba despechado ya. Dije, España no es para mí, ya no sé qué hacer, no. Entonces yo y mi hermano plantamos en decir, vamos retornando a Alemania, qué ilegal, no sé, hasta que me deporten, vámonos. Ya estábamos por marcharnos y un amigo dice, te invito a un cumpleaños, dice. Ah, dice, bueno, gracias. Y vamos al cumpleaños, no estábamos en plan así bailando, bebiendo, sí. Y, pero mis hermanos estaban más divirtiendo, yo preocupado, no tengo dinero, no tengo, el coche está estropeado. ¿Y qué hago mañana? Estaba así. Y un hombre me ha estado viendo, ¿no? Dice, que, paisano de Ecuador, era un señor lojano de Loja, me acuerdo. Me dice, oye, ¿tienes un problema, no? Dice, le digo, sí, le digo, es que tengo un problema, me pasa esto, y le cuento, ¿no? Que me está pasando. Y me dice, yo vine por los papeles, le digo, cosa que no he logrado, ya estamos 3 meses aquí y se me termina el dinero y todo. De ahí dice, no te preocupes, justamente si quieres, dice, mañana viene un gestor, un abogado nuestro que viene a hacer, a recoger documentos en mi casa, dice. Me acuerdo que el hombre era de Alcázares, sí, de Alcázares, me acuerdo, en Murcia. Me dice, viene a recoger papeles de mis hijos y de otros amigos, en el cual si te interesa, vente, dice. Como ya pasé muchos engaños, entonces dije, no, este puede ser Otro timo más. otro timo más. No, el hombre había sido que era verdad. Entonces yo dije, ya me pasó esto, entonces me voy, no me voy, no, bueno, me voy. Y resulta que me abrió la puerta el hombre, estaba ahí sentado y me dice, vente, ya mismo llega, dice. Era un señor mayor, llevaba un portafolio, dice. Sí, dice, te vamos a involucrar en este grupo en el cual vas a hacer, trabajar en una empresa Mercados del Sureste, me dice. Pero si quieres, trabajas, si no, solamente tú pagas lo que hay que pagarle, te doy la residencia. Bueno, encantado. Entonces, pero no tenía dinero. Entonces mandé un giro a que me haga un giro desde Ecuador, de mi país, dinero para pagar al hombre. Y lo pagué y nos sacó la residencia. Bueno, pero eran otros tiempos. Sí, Se puede hacer de otra manera, digamos, mucho más fácil sí. que ahora. Sí, porque el gestor se llevaba su parte, ¿no? Pero en realidad yo no llegué a trabajar, entonces, pero había que pagarle al hombre, que mucha gente que no quería ser autónomo, pues cada uno, que mejor si me da papeles y trabajo, ¿no? Pero yo no quería trabajar. Entonces Tú querías yo, seguir tu vida sí, libre sin que claro, nadie te mandara, siempre autónomo. artesanía, música y todo autónomo. Bueno, Germán, hablemos de la actualidad. ¿Cuántos años llevas en España ya radicado? Llevo desde el año 2000. Sí, en O el sea, ya año más de 2000, 20 años. más de 20 años, sí. Tus hijas están aquí, tienes 3 hijas, ellas estudian en esta ciudad, ellas están preparándose. Cuéntame un poco acerca de eso. Sí, mis hijas llegaron, la una tenía, ese tiempo te hablo de Tania, teníamos 5, 6 años así. La otra tenía más pequeñita y la otra nació, la que toca el arpa, Ujú. ella nació en
aquí en Asturias, en una feria. Así que la anécdota buena mía es que nació mi hija española, ¿no? Y digo, ay, española. Y esos tiempos también era difícil para hacer los papeles, hacer la española, por más que haya nacido aquí en España. Entonces, a partir de ahí, bajamos de Asturias con mi nenita y llegamos acá a una feria, me acuerdo, romería. Igual con una nenita no tenía casa, no tenía dónde vivir, porque como viajábamos así, en la furgoneta dormíamos, terminaba la feria a otro pueblo, así. Entonces, como te digo, nació mi hija allá y no teníamos dónde radicarnos. Entonces viajé directamente de Asturias a acá, a Alicante, a la provincia de Alicante, ¿no? Entonces a una feria, romería de Catral se llama. Sí. Ahí me encontré con un amigo por medio de mi hermano. Me dijo, el amigo ese dice que conoce un mecánico, dice, vamos a arreglar el coche ahí, y nos llevó a arreglar. Entonces ahí justo que esa familia nos acoge, que andas en la furgoneta con esa nenita, trae, dice aquí, la crío yo, la criamos nosotros, tu hija tráelo aquí también, nosotros la educamos, dice. Has O sea contado que, con muchas bendiciones. claro, ¿Cuántas hijas tienes tú, Germán? 3, ¿Y ellas que están estudiando ahora mismo? ¿O ya alguna está trabajando? no todavía. Entonces como esa familia nos acogió, entonces ya empezaron a estudiar. Y yo seguía de feria, sigamos de feria. Y hasta que llegó la hora de hacer mi vida, dije, voy a comprarme un piso. Y me compré el piso y ya tuve que recogerles a mis hijas. Entonces ya aquí ya se hicieron a casi 15 años así. Entonces ellos, mis hijas dijeron, queremos conocer el país de donde vienen, ¿no? Ecuador. Queremos estudiar allá. Así que, bueno, dije, vámonos. Y se fueron. Estaban 4 años estudiando ahí, en Ecuador. En los 4 años, pues ya estaba a punto de, ya terminó el colegio, como se dice, ya para pasar a la universidad. Entonces, como ahí mi suegro me dijo que aquí es peligroso para las chicas que en las noches, porque le tocaba turnos de noche, en una universidad le iba a tocar, ¿no? Entonces es peligroso, así que ¿por qué no te llevas allá? Bien, entonces ahí retornamos de nuevo a mis hijas. Entonces al retornar de ahí es lo que ya cogió la carrera de medicina. Entonces ahora está estudiando en la Universidad de San Juan, Medicina. medicina. ¿Y la otra? La otra está estudiando esto en la Universidad de San Vicente de Alicante. ¿Qué? ¿Abogados o algo así? Sí, esa línea de abogados está, ¿Y sí. cómo tú sientes el tema de pagar la universidad? ¿Te da duro, es fuerte o logras compensarlo con tu trabajo? Sí, gracias a Dios con el negocio que tenemos nos ha ayudado a pagar facturas, a mantenernos, a dar estudios a mis hijas y algunos caprichitos más que gracias a Dios sí nos permite el trabajo que llevo. O sea que tú puedes decir que estás bien acá. Sí, prácticamente no me quejo y llevo una vida intermedia que estoy bien, estamos bien. Bueno, Germán, para finalizar, un consejo. Eh, el consejo de gente que quiere venir aquí a España, pues que, que le metan mucha gana por, por venir, ¿no? Que hay mucha gente que está ilusionado en llegar no solo a España, a muchas partes de Europa,
que aquí hay muchas posibilidades, que claro, que se preparen bien, siempre con un nivel alto en trabajar, salir adelante, y tanto como estudio o cualquier trabajo de cualquier rama, que sean bienvenidos aquí, que en España les acoge. Bueno, se me olvidó preguntarte, porque siempre pregunto, pero se me escapó. Una anécdota para contar, algún cacharro que te haya pasado en todo este tiempo de migrante. Como migrante, retrocediendo al pasado, ¿no? En Alemania como ilegal. Bueno, a mí me cogían cada momento, ¿no? Siempre, pero me escapaba, ¿no? Diciendo que vine ayer de Holanda, antes de ayer de Dinamarca o de Polonia, ¿no? Siempre me cogían así. Pero una vez nos cogió a todo el grupo, ¿no? Estábamos tocando en una playa y nos coge a todo el mundo. Y yo, como siempre, yo como te digo, como los años que yo llevaba, casi 5 años, ¿no? Y hablo el alemán. Entonces yo era para defender al grupo, ¿no? Siempre sacar la cara, decir, por ejemplo, como líder, hablemos así, ¿no? Porque en el grupo siempre hay alguien, aunque nos llevemos, mandemos todos, ¿no? Un grupo es un grupo, pero para hablar cualquier cosa, decía, siempre yo soy El que el daba que la cara. representaba, así, ¿no? Y una vez me dice, tú hablas alemán, dice, a ver, tus papeles. La anécdota es que yo tocaba el contrabass, el violín gigante, ¿no? Grande, grande. Y la policía estaban súper cabreados, ¿no? Porque, bueno, ya no nos querían ahí. Entonces la anécdota era que ya me esposaron, ¿no? Pero, y mi instrumento, porque toda la gente, mis compañeros salieron corriendo y yo quedé ahí, ¿no? Y yo por mi instrumento gigante, ¿no? El contrabass. Ahí que le digo, pero y mi instrumento tienen que llevarme. Entonces, no podían meter el contrabass en la patrulla policial, ¿no? Y yo me reía, ¿no? Que es que le hacían de alguna manera o de otra manera, querían meter el instrumento, ¿no? Así que tuvieron que llamar a una furgoneta para llevar el contrabass. Pero al fin sí te detuvieron. Sí me detuvieron. Bueno, pero igual salí al siguiente día, me soltaron. Ay, Germán, pues, Germán, muchas gracias por tu tiempo. Sí, gracias a ti y gracias, que Dios te bendiga en tu Canal, canal, proyecto, proyecto. en mi sueño, en mi trabajo. Eso, que Dios te bendiga y que sigas adelante. Amén.